Gracias, Mati. Sí. Y rápidamente vamos a pasar, Cami, a una entrevista telefónica. Vamos a tener el placer de... Perdón, videollamada. Perdón. Vamos a tener el placer de hablar con Marcelo Rabosi. Marcelo es profesor e investigador del área de educación en la Universidad Torcuato Di Tella, una de las más prestigiosas del país. Marcelo, desde acá, desde Tucumán y de Buen Día Verano, te saludamos Cami y Leo. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Camila, Leo, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. A ver, lo principal, y te queremos molestar y consultar básicamente sobre esta investigación, ¿no? De cuánto dinero destina en educación el gobierno para la educación superior, ¿no? ¿Alcanza con lo que destina antes del cuánto? Bueno, mirá, en realidad lo que hicimos en este trabajo de investigación fue una serie, lo que se denomina una serie de tiempo, es seguir la evolución del presupuesto universitario durante 45 años, desde 1974 hasta 2019. Y lo que se observa es, bueno, grandes fluctuaciones de un año a otro. Por ejemplo, en ese periodo de 1974 a 2019, el aumento del presupuesto en términos reales, ¿no? Sí. O sea, descontada la inflación, que es como realmente hay que medir estos indicadores, aumentó aproximadamente el 50%. Por otro lado, la cantidad de alumnos aumentó casi 280%. Así que imagínate que la diferencia entre el crecimiento de alumnos y el presupuesto es enorme. Sí. Entonces, a la pregunta de ustedes es, no alcanza. No alcanza y fíjate que tiene esta particularidad. Casi el 90% actualmente de los fondos destinados va para el pago de salarios. Entonces te queda muy poco para infraestructura, para inversión en, por ejemplo, lo que son laboratorios, talleres, edificios, para hacer investigación. Realmente estamos en un problema y que se explica en gran parte por la crisis económica que estamos atravesando, no hoy solamente, ahora y el año pasado y el anterior, que cayó el Producto Bruto 5%, sino que la Argentina a lo largo de los 45 años que estudiamos pasó por 20 recesiones. Claro. 20 recesiones, que eso es un récord mundial. Entonces es muy difícil poder sostener el presupuesto universitario si el país no genera riqueza. Pensemos que el 80% de los alumnos en la Argentina va al sector nacional público, que es absolutamente gratuito para los alumnos de grado, ¿no? Y eso hace que realmente toda esa mochila fiscal, digamos, recaiga casi prácticamente sobre el Estado y es muy difícil entonces mantener niveles, porque la verdad es que la Argentina se ha empobrecido y entonces es muy difícil seguir con los niveles de financiamiento que teníamos, como yo te decía, en 1974. Pensemos una sola cosa, en 1974 había 400.000 alumnos en el sector universitario. Sí. Hoy tenés alrededor de 1.800.000 y el presupuesto creció apenas 50% en términos reales. Así que a la contestación de ustedes, Leo y Camila, sería no. Claro. Marcelo, estamos hablando de un 90% de los fondos destinados a salarios de docentes universitarios que también, por otro lado, están desfasados, ¿no? En algunas de las provincias. Bueno, en realidad, en términos regionales, digamos, el sistema, para que la gente se ubique, las universidades nacionales están actualmente en todas las provincias, por lo menos cada provincia tiene una universidad, y esos son salarios que se pagan a nivel nacional. Las universidades, hay algunas provinciales, pero son 5 o 6. En realidad, las casi 60 universidades importantes del país están financiados con fondos nacionales. Entonces los salarios más o menos están relativamente igualados. No es como te ocurre en el sector de las escuelas, primario y secundario, donde sí tenés grandes diferenciaciones, porque claro, dependen de los fondos de las provincias. De las provincias más ricas
pueden hacer pagar mejores salarios en relación a las que son más pobres. En el caso de las nacionales, el desfasaje no es tan grande. También hay que decir una cosa, los salarios de las universidades o de los universitarios, de los profesores, los docentes, estaban bastante desfasados, digamos, estaban bastante cascoteados, no sé si es la palabra, bastante bajos, y en los últimos, desde 2004, 2005, digamos, cuando el país salió de la recesión post-convertibilidad, comenzaron a crecer. Es decir, la universidad comenzó a recibir más fondos con el crecimiento económico, una mayor presión fiscal, o sea, el Estado que recaudaba más dinero, entonces más o menos mejoraron. Pero hace 2 o 3 años, 4 años, cuando comenzamos nuevamente con recesiones y con problemas económicos, están un poco planchados, ¿no? Sí. Marcelo, a ver, siempre se dice, y me parece que es una ley, que para que un país crezca y genere y evolucione, uno de los pilares es la educación. Hablamos de que el 90% del presupuesto está destinado a pagar sueldos. Ahora te pregunto, de las últimas gestiones en este estudio, ¿cuál fue la que más dinero le sacó a la educación y quizás más vendió de que invertía en educación? ¿No? Esa ironía, digo yo. Bueno, es todo muy particular. Una forma de medir el esfuerzo fiscal, o sea, la voluntad que tienen los gobiernos para girarle más fondos a las universidades, se mide a través de la relación de ese gasto con el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno sería la riqueza que genera un país durante un año. Si lo medimos con ese indicador, sería el PBI, sería como una torta. ¿Cuánto de la torta que genera el país fue destinado a educación superior o a educación universitaria? El pico máximo se dio en el año 2007, que llegó al 1% del producto. O sea, de cada 100 pesos que se generaba en el país de riqueza, 1 iba para las universidades. Pensemos que cuando pasamos la crisis de la convertibilidad, o sea, cuando salimos de la convertibilidad, ese indicador estaba más o menos en 0,6. O sea que hubo un aumento muy grande hasta el 2007, como yo les decía. A partir de ahí comenzó a caer, consecutivamente. Después hubo un pequeño esfuerzo que lo aumentó en un poquitito, alrededor del 0,8%, en el 2017. El primero, hablamos del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, puntualmente el de Cristina Kirchner, en el caso de 2017 el gobierno de Macri, y los últimos 2 años de Macri, 2018 y 2019, comenzó una caída bastante grande que llevó este indicador al 0,75. Claro. O sea que lo que pasa es que, a ver, el gobierno de Cristina Kirchner le dio mucha importancia. También hay que ponerlo en contexto. El país en ese periodo estaba creciendo. Claro. Y creció hasta el 2011, más o menos, 2010-2011. En 2011 el país se frenó y no creció más. O sea, la torta es siempre la misma. Ingresa mayor cantidad de alumnos, hay mayores presiones por parte de otras reparticiones del Estado, y si la torta se achica, ¿viste?, tenés ese problema. O sea, cuando empiezan a haber crisis, ¿la educación queda en qué puesto del ranking? Bueno, cuando hay crisis, una de las variables de ajuste, y esto lo muestra muy bien el estudio, son los fondos a las universidades. Hay una relación directa entre crisis económica y caída abrupta de los fondos que se le giran a las universidades. Pensemos lo siguiente, Leo y Camila. Sí. Si nosotros tuviésemos que recortar escuelas primarias, escuelas secundarias o universidad, si yo estuviera ante ese dilema, lo primero que se va a cortar, lamentablemente, es los fondos a las universidades. Los otros 2 sectores son obligatorios y es muy difícil entonces el recorte. Claro, estaría bueno que no se recorte la educación en ninguno de sus niveles. Y ahora en pandemia, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el panorama? Bueno,
El panorama. El panorama va a ser bastante complicado. Sí. La crisis económica y la caída del producto, que todavía no está eso medido, pero se calcula que la economía ha caído en 2020 alrededor del entre 9 y 10%. Esto lo estoy un poco especulando por los primeros indicadores que hay. Lo que se espera es una caída muy, muy grande en los fondos, digamos, en términos reales. Porque, a ver, los fondos de manera nominal aumentan, pero si la inflación te aumenta más rápidamente que el dinero que te dan, es decir, si vos ganás 100 y te dan un aumento del 10%, pero la inflación fue del 20%, en realidad terminaste perdiendo 10%. Sí. Eso es lo que ocurre. Sí. En pandemia, sí, evidentemente va a seguir cayendo el presupuesto para las universidades en términos reales. Si me preguntan desde el financiamiento, ahora no sé si la pregunta viene por cómo se han adecuado las universidades a esta realidad en el 2000 o qué se espera que vaya a ocurrir con las clases, el estado de recursos, etcétera, por producto de la pandemia. No Una segunda pregunta era eso, del lado académico, ¿qué esperás que pase ahora este 2021? Bueno, déjame ver si tengo un poquito de tiempo. Sí, habla tranquilo. Una mini reseña de lo que ocurrió en el 2020. Sí. Dentro de los 3 niveles educativos, o sea, primario, secundario y universitario, el que mejor se adaptó a la pandemia y a la modalidad remota fue la universidad. Claro. Y hay una cuestión básica. Estamos hablando de darle educación a adultos. Claro. Imagínate que no es lo mismo dictar un curso de introducción al cálculo matemático o historia de Occidente a un joven de 19, 20 años que tratar de enseñar la regla de 3 simple a un chiquito de 5 o 6 años o mantener la atención de él a través de un celular o por Zoom o por lo que sea. O sea que desde ese punto de vista las universidades se reconvirtieron bastante rápidamente, con ciertos conflictos gremiales al principio y ciertos cuestionamientos, pero rápidamente más o menos las clases comenzaron. Para este año yo creo que vamos a seguir relativamente igual. Por lo menos en la primera parte del año no hay ninguna perspectiva clara que se vaya a volver a clase, por lo menos como entendíamos las clases en el 2019. Pero a mí no me preocupa demasiado en el caso de las universidades, porque como les dije antes, Leo, Camila, la capacidad y la cintura de las universidades y los estudiantes para poder trabajar de manera remota es mucho más... Están más preparados. Tienen más recursos, están más preparados. Sí. Así que yo creo que la primera parte del año, el primer cuatrimestre, vamos a tener más o menos, con algunas particularidades, por ahí va a haber algún tipo de modalidad híbrida donde van a ir los alumnos, parte de los alumnos van a estar en clase, o las clases van a estar alternadas, una semana unos, una semana otro, pero va a funcionar eso. Esa es mi perspectiva. Hicimos una encuesta, Marcelo, el otro día para que la gente opine qué prefería, modalidad mixta, no volver a la presencialidad o 100% presencialidad. Muchos votaron por la modalidad mixta. Sí. ¿Vos qué opinás desde tu punto de vista? Camila, definitivamente, no quiero ser tan taxativo, pero definitivamente la modalidad mixta nos ha ofrecido unas ventajas fabulosas. Digamos, previo a COVID y previo a tener que dar clases de manera remota, existía en la comunidad académica un prejuicio enorme sobre lo que es la herramienta a distancia, sobre lo que es dar clase, por ejemplo, a través de una plataforma como Zoom. Siempre se pensaba que era de menor calidad. Se terminó de alguna manera un mito. Esto es una herramienta que, forzados por la situación pandémica, yo creo que nos adelantó una especie de una década, como si fuera una década nos adelantamos. Y la mejor manera es, como vos decías, esa modalidad híbrida o mixta. Hay determinado tipo de cursos que se pueden resolver muy, muy bien con Zoom y a distancia. Hay otros donde, bueno, tenés talleres, tenés prácticas, donde la actividad presencial es mucho más difícil reproducirla en línea. Pero yo te voy a dar mi ejemplo personal, bueno, que no sirve para trasladarlo al universo total, pero por ejemplo, hay algún tipo de materias donde vos necesitas una interacción mucho más fluida y donde los alumnos necesitan interactuar entre ellos, que con la modalidad en línea o a distancia
lograrás una mayor efectividad. O sea que depende del tipo de curso. Yo creo que en definitiva, aunque volvamos a la normalidad, aunque estemos todos vacunados y tengamos resuelto el problema del COVID-19, la modalidad mixta va a quedar, va a ser una forma de dar clases. El proceso de enseñanza y aprendizaje va a estar atravesado por esa modalidad y no vamos a volver a una presencialidad absoluta, aunque sí va a dominar la presencialidad, ¿no? Porque es muy importante. Marcelo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, nada, gracias por explicarnos un poco y por contarnos de toda esta investigación, ¿no? Y darnos un panorama de lo que vos crees que puede pasar y de lo que ya pasó. Bueno, muchas gracias, Leo, Camila. Un saludo para todos allí y ha sido un placer poder estar con ustedes. Abrazo grande y buen fin de semana. Buen fin de. Igualmente, Camila. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno.